Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida. El tema que tenemos el día de hoy es el desarrollo de la comunicación en los niños pequeños. Ahora pasamos a mesa con nuestra moderadora Elena Valdivieso, quien presentará a nuestra especialista. Muy buenas tardes con todas ustedes. Muchas gracias por sus intervenciones en el foro, que me parecen sumamente interesantes y que cada vez se producen más participaciones y con mayor profundización en los temas. Hoy día tenemos a una colega de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es la profesora Carmen Sandoval. Ella es especialista en el tema y nos va a presentar su visión del desarrollo del lenguaje en los niños, y nos ha traído también unos videos, ¿no? Sí, unos videos muy interesantes, así que mucha atención con ella y le damos la palabra. Ya, listo. Bueno, yo voy a hablarles ahora de cómo desarrollan la comunicación los niños menores de 3 años. Ustedes saben que hacia el final de este periodo es que los niños logran comunicar de manera verbal, pero ya desde mucho antes ellos están comunicando a través de gestos, a través del cuerpo, ¿no? Y que esta relación que quieren establecer con sus padres y con sus cuidadores es muy intensa, ¿no? No sé si podemos poner la PPT, por favor. ¿Sí? La siguiente, ¿no? Entonces, sabemos nosotros que los seres humanos queremos comunicar, desde que nacemos queremos comunicar. Y además, no se puede no comunicar. Es siempre a través, como les dije, de los gestos, de la mirada, nuestro propio cuerpo, de nuestras posturas, comunicamos. No somos seres sociales, necesitamos interactuar con los otros. Y bien, imaginen a un niño pequeño que todavía él no puede decir palabras, no puede expresar lo que siente, lo que quiere a través de palabras. Tiene que hacerlo a través de sonidos, a través del llanto, a través de sonrisas, ¿no? Intenta comunicar con la madre, ¿no? Intenta llamar la atención y tiene que prácticamente manejar su propio cuerpo. Ustedes me dirán, ¿es un bebé? Sí, es un bebé pequeño de 2, 4 meses que poco a poco va adquiriendo esta posibilidad, ¿no? De poder a través de diversos lenguajes, todavía no verbales, de comunicar, ¿no? Yo voy a contarles una pequeña anécdota que sucedió cuando fui a un aula de niños de 3 años, ¿no? Era un aula donde los niños hablaban mucho, se comunicaban con su profesora, le contaban todo lo que había pasado. Yo me quedé sorprendida y dije, qué bien, o sea, ¿cómo han desarrollado tanto lenguaje verbal teniendo una edad corta? Porque tienen 3 años. Muchas veces uno va al aula de 3 años y los niños todavía se apoyan mucho en su gestualidad, mucho en la parte corporal. Y la profesora en todo momento les decía a ellos, acuérdense que si todos hablamos al mismo tiempo, las palabras se chocan. Y ellos estaban así atentos y decían, sí, vamos a ver. Respetaban sus turnos de diálogo, intervenían. Y yo decía, ¿cómo los habrá tenido esta maestra en el aula de 2 años, inclusive antes? ¿Cómo habrá ella favorecido el diálogo de los niños, ¿no? Entre ellos y con la maestra para que ellos puedan sentirse libres, seguros de poder hablar? Porque el lenguaje también está muy relacionado con la seguridad que tiene el propio niño para poder hablar. Él va explorando, ¿no? Y bueno, entonces yo dije, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo nos dirigimos nosotros a los niños y cómo dialogamos con ellos en este mundo actual que es muy rápido, que a veces tenemos que hacer diálogos cortos, ¿no? Y que no tenemos ese tiempo, pues precisamente para tomarnos, ¿no? De mirarnos, ¿no? Y bueno, entonces siguiente, podrían pasar la segunda diapositiva. Vemos que ya desde el vientre materno los niños necesitan esta conexión, este vínculo, esta comunicación con la mamá, ¿no? Muchas veces nosotros les hablamos a los bebés, les hablamos, bueno, a la barriguita, cantamos, hacemos pequeñas nanas, tratamos de crear el vínculo. Una vez que el niño nace, esto no lo podemos perder, ¿no? Más aún, si por ejemplo nosotros supongamos yo me pongo en la piel de una persona que cuida a un niño pequeño, que estamos en una cuna con una maestra que tiene pues a un niño de 4 o 5 meses. Empieza ella a tenerlo en los brazos, a aprovechar todos los momentos de cuidado, mientras que le da el biberón, mientras que le cambia el pañal. Pero este diálogo es un diálogo sostenido
es que no puede ya esperar a que el niño tenga 1 año y medio a que diga sus primeras palabras para empezar a conversar con él. O sea, ella tiene que hacerlo desde que el niño está en sus manos, así sea un niño de meses. Y a mí me gusta mucho esta dinámica que se establece entre el adulto y el niño cuando el adulto mira a los ojos al niño, ¿no? Lo mira, establece este contacto visual que es indispensable para iniciar el diálogo. El niño empieza a hacer pequeños sonidos, a explorar los sonidos, a escucharlos. Y el adulto, no es el adulto el que da los sonidos, es el adulto el que recoge los sonidos del niño para reproducirlos y crear ese diálogo. Entonces es ahí en donde nosotros tenemos que poner especial atención. O sea, la atención no está en el adulto, está en el bebé que está intentando comunicarse con nosotros. Nosotros estamos tratando precisamente de seguir ese diálogo. ¿Cuál es el elemento articulador de ese diálogo? El juego. Entonces, nosotros tenemos que repetir los sonidos que hace el niño para que él se sienta... Claro, porque esos sonidos son sonidos producidos por él. Por él. Entonces, cada vez que nosotros escuchamos un sonido, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, a ver, imaginemos, Elena, la mamá que quiere hacer que el niño diga agú. Entonces se sienta y le dice agú, agú, pero de repente el niño no está en condición de decir agú, pero puede decir ah, y entonces ese es un juego. Hay una musicalidad, nuestro mundo es todo música. Entonces en esa musicalidad creamos el vínculo y el diálogo, ¿no? Y precisamente nos miramos. Al inicio, en los primeros meses, es solamente la madre o el cuidador con el bebé. Ya después ya ingresa el objeto y se vuelve, ¿no? Digamos, ya toda la comunicación no solamente se genera en torno al diálogo entre la madre y el niño, sino también entre la madre, el niño y el objeto, ¿no? ¿Seguimos? La próxima. La próxima. Muy bien. Entonces, para lograr la adquisición del lenguaje verbal que va a llegar más tarde, lo que nosotros tenemos que hacer básicamente es desarrollar 3 capacidades. La capacidad de escucha en el niño, pero que no sea una escucha pasiva, sino una escucha activa, en la que él pueda estar participando. El que pueda comprender lo que le decimos, porque al inicio el niño no conoce las palabras o no las entiende muy bien, entonces él va a ir progresivamente a medida que va creciendo entendiendo, y luego a que él pueda producir y pueda hablar, ¿no? Y como dice aquí bien la PPT, el lenguaje verbal es un acto perceptivo, motor, cognitivo, social, relacional, que integra todos estos aspectos, ¿no? La siguiente. Y el niño tiene deseo de comunicarse, ¿no? Esta comunicación se sustenta en la emoción. Como dije ya, hay un vínculo afectivo, ¿no? Y la proximidad y la confianza alimentan el diálogo. Entonces, en la medida en que nosotros, por ejemplo, dejamos que el niño, vamos a suponer un bebé ya de 1 año que está empezando ya a decir una pequeña palabra, empezamos nosotros a motivar y a incentivar y no hacerle repetir a que diga bien la palabra, porque muchas veces nos centramos en eso, en tratar de que pronuncie bien y nos olvidamos de generar esa comunicación y esa empatía, ese vínculo que precisamente le permite al niño hablar, ¿no? Vamos a nosotros a centrarnos ahora a ver un poco sobre los precursores del lenguaje, ¿ya? Aquellas, digamos, actividades que tenemos que hacer para lograr que el niño luego adquiere el lenguaje verbal, ¿no? Entre esas, por ejemplo, está la atención compartida, ¿no? El gesto de señalar, la intencionalidad hacia el objeto, el seguimiento de la mirada. Estas son, de alguna manera, actividades que van a fomentar el diálogo. Yo voy a pasar, el siguiente, por favor, voy a pasar un pequeño video, el video número 1, y vamos a ver sobre cómo es importante que para generar ese diálogo entremos en interacción con el niño. Entonces vamos a primero mirar el video y luego comentamos. El ser humano nace con unas habilidades perceptivas, motoras, cognitivas y sociales que le predisponen a interactuar y a comunicarse con el entorno. Sin embargo, durante los primeros meses de vida, el bebé se muestra poco activo en las interacciones con los padres. La primera forma de comunicación es el lloro, que sirve para buscar confort o aligerar el hambre.
Entre la 6ª y la 8ª semana aparecen las primeras sonrisas y con ellas la capacidad de intercambiar afecto y mantener durante más tiempo la interacción cara a cara. Estos primeros intercambios afectivos dan lugar a una nueva relación entre adulto y bebé, que sigue una estructura de alternancia de turnos. Estos diálogos se van consolidando entre el 3er y el 6º mes de vida, momento en que el bebé gradualmente irá aumentando su expresividad y estructurando su comportamiento comunicativo. Para potenciar estas primeras interacciones es fundamental interactuar con tu hijo en el momento en que muestra interés por algo mediante risas o vocalizaciones. Además, el contacto cara a cara, hacer sonidos, tocar, cantar, hablar de forma pausada y exagerada son prácticas que le ayudarán a mejorar la comunicación. Como hemos visto, para poder generar el diálogo, primero tenemos que generar interacciones con el Claro. bebé. Eso no nace de la noche a la mañana, es un proceso, ¿no? Y es un proceso que implica estar atento al niño, como les dije ya, mirarlo a los ojos, ¿no? Ver cuál es el interés que él tiene por comunicar, qué es lo que nos quiere comunicar y tratar de mirarnos cara a cara. Bueno, en el video se ve muy bien, muy claramente cómo el niño emite sus sonidos, pero al mismo tiempo mueve las manos, los piececitos, todo como tú decías, ¿no? Todo el cuerpo se involucra. Y ahí todavía, o sea, los niños están recién comenzando a gatear, más o menos, porque es la etapa entre los 6 meses Sí, claro. y el año, pero están descubriendo el mundo. Y precisamente están descubriendo que no solamente pueden comunicar con la sonrisa, sino también Con el movimiento. con el de su movimiento, cuerpo, ¿no? claro. Entonces eso es bastante interesante, porque ya lo están utilizando como un útil de la comunicación, que es finalmente la comunicación no verbal la que apoya permanentemente la adquisición del lenguaje verbal, ¿no? O sea, Claro. nosotros nos apoyamos en todo eso para poder lograr hablar, ¿no? Vamos con el segundo video, por favor. Los bebés aprenden a hablar mientras interaccionan con sus padres y cuidadores. Desde muy pequeños, los bebés muestran interés por el habla del adulto que se relaciona con sus intereses, razón que les mueve a interactuar. Por lo tanto, es importante que observes hacia dónde se dirige la atención de tu hijo y le hables sobre los objetos o acontecimientos que despiertan su interés. Aquí sí que està el papa, molt bé, el papa. I la Chloé. Sí. Esta es una práctica muy positiva que ayuda a potenciar el desarrollo del lenguaje del niño. ¿Qué es eso? Un barco. Una uva. Sabrás que el bebé está interesado por algo porque lo mira, lo toca, lo señala o produce alguna vocalización mientras muestra interés por este objeto. En este momento es cuando debes aprovechar para decirle el nombre de aquello que despierta su interés y al mismo tiempo hacer comentarios sobre sus características, su función, etc. I el telèfon. Hola! Se ha visto que este tipo de interacciones son excelentes para el desarrollo del lenguaje. Darte cuenta de lo que despierta el interés de tu hijo y comentarlo aumentará las probabilidades de que añada nuevas palabras a su repertorio y aumente su interés por la comunicación. Hola, Yaya, ¿qué haces? ¿Ya? Bueno, como hemos visto en el video, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ayudarle al niño a que nombre el mundo, porque el niño está descubriendo los objetos, está descubriendo que los objetos tienen una funcionalidad, pero no conoce, como nosotros conocemos estos nombres, estas palabras que nombran los objetos. Y es muy importante, voy a hablar rápidamente de la atención compartida, por ejemplo, porque los bebés, cuando no hay este precursor, no identificamos que hay, por ejemplo, la atención compartida,
Si no existe, podemos darnos cuenta de que de repente el niño tiene un problema de desarrollo del lenguaje, ¿ya? O un problema de desarrollo, por ejemplo, si no nos mira a los ojos, o si no logra establecer ese diálogo, ese intercambio con nosotros. Entonces, en la atención compartida es básicamente el precursor más importante, ¿no? Y muchas veces la atención compartida se da en torno a un objeto. Por ejemplo, yo tengo un objeto, un juguete, y entonces empiezo a contarle al niño sobre este juguete, a jugar, a hablar con él. Si yo veo pues que él no me mira, entonces es un signo de alerta, ¿no? Por ejemplo, a mí o que no escucha, o que de repente tiene un problema y que es necesario derivarlo. Entonces, la atención compartida es uno de los precursores al que hay que ponerle más atención, ¿ya? ¿Cómo nos damos cuenta? Por ejemplo, a mí me gusta mucho todo lo que es vincular la literatura con el desarrollo de la comunicación, pero sin utilizar la literatura como una herramienta utilitaria, o sea, sin hacerlo, digamos, forzarlo a que tenga un empleo didáctico, sino más bien que el niño goce de la palabra, que escuche las rimas, que escuche las nanas, que escuche los cuentos y que hable, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que pues antes, cuando nos leían, en la lectura en voz alta era una lectura un poco más pasiva. Uno se quedaba escuchando y no participaba. Pero ahora más bien es al contrario. O sea, hay que tratar de que el bebé, así sea un bebé, y de repente no comprende lo que nosotros estamos leyendo, pero está viendo un dibujo, está señalando, nos está emitiendo sonidos, está tratando de decir que eso le gusta, está aprendiendo vocabulario porque nosotros le estamos dando ese nombre a estos objetos que él ve. Entonces estamos intercambiando en torno a este objeto, ¿no? Y así cualquier objeto es un objeto de intercambio, un juguete, o sea, jugar con el niño y contarle, por ejemplo, las propiedades del carrito, que es un auto, que rueda, que tiene llantas, que se va a mover. O sea, nosotros somos los que le estamos poniendo precisamente esos nombres a estas actividades que hacen los niños. Ahora voy a pasar a hablar sobre los diversos lenguajes, que es importante desarrollar, que el niño se exprese en diversos lenguajes, ¿no? Antes de lograr el dominio del lenguaje verbal, porque muchas veces le exigimos al niño que nos hable, que nos diga. Un niño de 2 años que todavía recién está intentando formar las palabras, ¿no? Las oraciones. Y queremos que pronuncie bien, las y le cosas exigimos, con claridad. pero de una manera que es abstracta, que el niño no nos puede entender. En cambio, si nosotros dejáramos que el niño se exprese a través de otros lenguajes, sobre todo los lenguajes del arte y de la música, podríamos ayudarlo o incentivarlo a que él pueda mejorar su sintaxis y expresarse de manera más sostenida, ¿no? Yo pienso mucho, por ejemplo, en la danza, que es el lenguaje del cuerpo y a la vez que integra también la música. Uno ve a un bebé se sienta y al escuchar la música se mueve al ritmo de la música. Yo estoy segura que si es una música que no es muy digamos, atractiva a su gusto, pues no se va a mover mucho, ¿no? Entonces, este lenguaje del cuerpo hay que saberlo interpretar y hay que saberlo motivar para que el niño pueda expresarse, porque ustedes imagínense, el niño necesita comunicarse, o sea, es un ser humano, ¿no? que está empezando a comunicarse y que él necesita decir cosas y que tiene que tener ese tiempo para decirles. ¿Puedes pasar por favor? Por ejemplo, el lenguaje del cuerpo, primero retrocedemos al anterior. El lenguaje del cuerpo, que se da en todo lo que es el descubrimiento, por ejemplo, motor, de sus posibilidades motoras, ¿no? Entonces, a través de eso el niño comunica. El niño también comunica a través de la gestualidad, ¿no? Y utiliza los gestos. Él sabe para qué significa cada gesto y en qué momento utilizarlo para poder intercambiar con el adulto. Entonces, empieza el niño a poder sostener mejor estas interacciones con el adulto. Todavía no hay habla, pero ya hay gestos, pero ya hay cuerpo. O sea, un bebé te puede acariciar, te puede, ¿no? decir sin palabras lo que siente. Entonces, ahora, le estamos la mamá también, o la profesora o la auxiliar, tendrán que tratar de interpretar siempre esos gestos. Decirles, ¿no? O sea, estás tratando de decir esto, claro. ¿no? Y entonces tratar de ayudarlos a ellos a que de repente al final te van a hacer sí, ¿no? Entonces es importante
captarla, o sea, estar atento a lo que te dice el niño, ¿no? O sea, claro. Puede parecer fácil decirlo, pero es difícil hacerlo, porque hay que estar en una disposición de escucha muy, muy fuerte, ¿no? Y escuchar es difícil. Ahora, en la mamá que tiene un bebé también será como una cosa natural, ¿no? Querer entenderlo. Claro, querer entenderlo. En general, puede Sí. haber excepciones. Claro, pero la cuestión, como yo les decía, era un poco poner esa disposición. O sea, no es solo decir yo quiero entenderlo, sino que desde el cuerpo de la madre haya esa disposición de aproximarse al niño y de tratar de mirarlo y de ver cuál es la necesidad, qué es lo que pasa, ¿no? Porque muchas veces nosotros como mamá, por ejemplo, yo soy mamá de 2 niños, sobreinterpreto muchas veces. Ya. Porque hay que hacer las cosas rápido. Ajá. Entonces, hay que tomarse el tiempo realmente de mirar al niño, de ponerse, agacharse, mirarle los ojos y tratar de entender qué es lo que te dice, porque tú sobreinterpretas y de no repente te permites, equivocas. bueno, uno, Ya. y lo segundo es que no permites que el niño desarrolle esta Ajá. comunicación. Claro. ¿No? claro. No le das el tiempo, el espacio para desarrollar la comunicación. Otro lenguaje es el lenguaje dramático. Este ya es más hacia el final, ¿no? Ya. Ya cuando los niños pueden disfrazarse. No se trata de entrenar a los niños para que ellos salgan ya a una actuación, Claro. sino se trata de que los niños representen el mundo a través de esto, ¿no? Que muchas veces no te pueden decir, mira, yo soy, no sé, el Joker, ¿no? Y estoy haciendo tal cosa, pero te lo dicen precisamente cuando tratan de imitar la acción, por ejemplo, ¿no? De un dibujo animado, como este dibujo... O las acciones de la mamá, ¿no? Las Como batir acciones un de la huevo, mamá cotidianas. o barrer, Lo que vea que hacen, o ¿no? en el caso de los niños, afeitarse. Sí. Claro. O lo que ven en el colegio, o lo que ven de otros niños. Claro, ¿no? claro. Ujú. Luego está también el lenguaje de la danza. Bueno, ya hablamos, ¿no? Que la danza transmite, la danza además es etérea, son movimientos etéreos y le ayudan al niño mucho a representar, porque él se va dando cuenta, ¿no? Que hay ciertos movimientos que quedan, ciertos movimientos, por ejemplo, agresivos, otros movimientos más suaves, entonces él se va dando cuenta. Y luego el lenguaje gráfico-plástico que está presente, ¿no? Desde que el niño ya empieza a conocer diferentes materiales y que no se restringen pues ni al dibujo ni a la pintura, sino que abarcan toda una serie de expresiones mucho más amplias y que yo siempre pienso a través de este lenguaje gráfico-plástico que el niño logre expresarse. O sea, cuando él quiere decirte lo que él ha hecho, esa producción, que al inicio cuando no va a contar con palabras, no te lo va a poder decir de una manera son solamente descriptiva, garabatos. claro, pero tienen un significado para él y entonces esa representación ya se hace más concreta. ¿Seguimos? Es importante utilizar múltiples lenguajes como formas de expresión, ¿no? Que permiten al niño que logre luego el lenguaje verbal. Poco a poco el niño pequeño va nombrando el mundo y los elementos de su entorno empiezan a tener significado, ya se empieza a encadenar, empieza a conocer las palabras y empieza a utilizarlas de una manera más funcional y con sentido. El uso del lenguaje debe ser funcional para que cobre significado para el niño, ¿no? La siguiente, por favor. El aprendizaje verbal tiene lugar en diferentes contextos en los que se desenvuelve el niño, tanto en la familia como en el nido, en el parque, ¿no? Y hay que precisamente ayudar al niño a que pueda utilizar diversos tipos de lenguaje para poder expresar sus emociones, sus sentimientos. Yo recuerdo mucho la imagen de un niño que conocí, que tenía 2 años, estaba bueno, en la cuna, y sus compañeros ya tenían habían adquirido el lenguaje verbal y lograban comunicarse, al menos cuando no querían un juguete o algo, te decían no, dame, toma, al menos las palabras ya tenían cierto sentido. Pero era tanta la angustia del niño de no poder comunicarse verbalmente, que cada vez que alguien le quitaba un juguete, le decía, iba directo al cabello de los otros niños y les jalaba del cabello. Tanto así que los otros niños interpretaron que cada vez que el niño jalaba el cabello, quiere decir que eso le molestaba. Pero para que veamos, ¿no? O sea, cómo el niño que no puede verbalmente ni siquiera decir sí o no,
se frustra y manifiesta este tipo de comportamiento que muchas veces decimos es agresivo, hay que hacerle, bueno, atender esta parte. Cuando tiene que ver solamente con esta adquisición que él todavía no ha logrado, que de repente le falta todavía un tiempo para poder verbalizar eso que él siente, ¿no? Y eso que le apena, eso que él no puede lograr y que sus compañeros sí. ¿Y qué se tendría que hacer con ese niño? Tratar de decirle, de explicarle, de entenderle, ¿no? De decirle cada vez que no quieres algo, di no, porque al menos ya la palabra no va a ser parte de su mundo y con eso va a poder él tratar de, digamos, de socializar mejor con sus compañeros, porque es muy difícil. Muchas veces pensamos que los niños más grandes son los que quieren socializar, pero los bebés están intentando también jugar, o sea, para jugar hay que socializar, ¿no? La siguiente, por favor. Y que es importante que el desarrollo de la oralidad tome protagonismo en la escuela infantil. La oralidad, para poder hacer que el niño hable, toma mucho tiempo. No, como les dije, no es una tarea que se adquiere en 1 o 2 días, ¿no? Y el niño tenga oportunidades de consolidar su lengua materna y pueda expresarse a través de diversos lenguajes. Y el diálogo debe estar siempre presente en las interacciones y relaciones que establezca con sus pares. Es muy importante fomentar los momentos de juego entre pares, así los niños tengan 1 año y medio, 2 años, 3 años, porque necesitan, el maestro debe ser el mediador también de estos juegos, ¿no? Para poder precisamente, como nosotros como adultos nombramos, ayudamos a que el niño nombre el mundo, también tenemos que ser mediadores en la medida en que les ayudamos a verbalizar lo que ellos quieren decirles. No sé cuál es la otra diapositiva, por favor. ¿No? Y los recursos, bueno, hay varios recursos, yo voy a hablar rápidamente de algunos, ¿no? Usar el habla en sus diferentes funciones como objeto de aprendizaje para expresar emociones, para reflexionar, para organizar ideas, para regular comportamientos. Yo, por ejemplo, imagino a un niño entre 2 y 3 años que está empezando a conquistar el lenguaje y quiere contarnos a nosotros qué ha hecho. Si nosotros lo apuramos, por ejemplo, vamos a suponer que ha hecho ayer que se fue a la playa. Si lo apuramos a que nos diga eso en 1 minuto, probablemente él no va a lograrlo, porque necesita él más que nunca este momento de decir, bueno, voy a contar, necesito organizar mis ideas, y más aún si va a contar a sus compañeros, de repente dice, ayer fui a la playa con mi mamá, y es suficiente. Claro. Es suficiente, ¿no? A veces les exigimos que nos digan los detalles específicos y a veces ellos han hecho un gran esfuerzo solo para contarnos que se fueron. Entonces, hay que propiciar estos espacios, ¿no? Ayudarlos a que describan, pero cuando son muy pequeños todavía, pues la descripción, o sea, si no manejas todavía solo manejas algunas palabras, no es tan necesario que describas detalladamente. Además son frases, no son oraciones completas, ¿no? Son palabras que juntan. Si tienen un sentido y la maestra les ha entendido, claro, es lo suficiente, ¿no? Seguimos. La siguiente, ¿no? Hacer uso, bueno, ya esto lo mencioné, de los recursos que nos brinda la literatura infantil, porque sobre todo yo pienso con todo lo que tiene que ver con los cantos, con las nanas, con las rimas, porque esa sonoridad, o sea, al niño uno le canta, y esa sonoridad es lo que le permite al niño también poder pronunciar, poder hablar. Si por ejemplo muchas veces nosotros estamos tratando de corregir la pronunciación, si cuando el niño canta pronuncie, ¿no? Y podría cantar la canción 2, 3 veces hasta que logre esa pronunciación deseada por nosotros. Luego el hecho de leerle, de narrarle, de sentarse a narrarle y de hacer de esta narración una escucha activa, que él participe. ¿Por qué no que él nos cuente? Claro. ¿No? Nosotros le hemos contado tantas veces un cuento, pues en un momento ya él nos lo puede contar, ¿no? O sea, tratar de crear estos momentos. La literatura es de alguna manera una forma para que el niño se exprese y para crear este diálogo con los padres, ¿no? Y como maestros rescatar estas prácticas que tienen los niños de leer de escuchar historias, de narraciones y llevarlas también pues a la cuna. Claro. Ya.
El siguiente. ¿Sí? Y es la última. Ah, ya. Y bueno, fomentar con los niños ya situaciones comunicativas de uso social que tengan sentido, ¿no? Por ejemplo, pero ya esto es cuando los niños ya son más grandes, ¿no? Ya están hacia los 3 años, ya tienen lenguaje verbal, pues fomentar muchas asambleas, inclusive hacer entrevistas con ellos, ¿no? Preguntarles qué has hecho, ¿no? Como decía, qué has hecho el fin de semana y por qué no que los niños le pregunten a la maestra también qué ha hecho, ¿no? Pero son cosas que suceden, o sea, nosotros lo hacemos generalmente, ¿no? En nuestra vida cotidiana. ¿Ya? Y bueno, tener momentos, ya he hablado ya sobre compartir la lectura en voz alta con los niños y favorecer la escucha activa, ¿no? Fomentando sobre todo la participación del niño, porque si la lectura es solo del papá hacia el niño, si del maestro hacia el niño, pues entonces no hay este intercambio comunicativo que debería haber, ¿no? Tú dijiste algo de la lengua materna. ¿Qué opinas sobre el uso de la lengua materna cuando los niños asisten a un servicio a un programa de cuidado diurno? Sí, yo siempre pienso que es importante consolidar la lengua materna, ¿no? Que se respete mucho, porque yo, bueno, no soy especialista en bilingüismo, pero digamos, de alguna manera, para poder comunicarse, uno comunica en una lengua en la que le es familiar, en la que uno realmente conoce de sus padres. Entonces el hecho de consolidar la lengua materna le permite al niño adquirir más vocabulario, poder de alguna manera expresarse mejor, ¿no? Claro. Y ya después, bueno, él tendrá oportunidad de... ¿Cómo detectar cuando un niño tiene dificultades en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Sí, justo yo les hablaba de los precursores del lenguaje, porque antes de hablar propiamente de que el niño empiece, lo más importante, el balbuceo. Si el niño no tiene balbuceo, sabemos que ahí hay un problema. Ese es el signo, el primero, diría yo, ¿no? Luego, si el niño no te mira a los ojos, ¿no? Porque tú interactúas con él, estás intentando comunicarte, jugar y no te mira a los ojos, pues ahí está pasando algo, no está viendo esta intención compartida. De repente también el gesto de señalar, ¿no? El hecho de que nosotros estamos interactuando con el niño, estamos señalando algo y el niño no logra, ¿no? Fijar. Entonces estamos viendo que hay problemas, ¿no? Ahí que van a limitar el aprendizaje del lenguaje, porque de alguna manera el lenguaje, el niño necesita ver cómo pronuncias, necesita ver, ¿no es cierto?, digamos, tus gestos, escuchar las palabras, y de alguna manera si estas, digamos, estas actividades de atención compartida que mencioné no se dan, pues ahí ya hay un Ahora, una de las principales dificultades puede ser la sordera, ¿no? Sí, si el niño no escucha. De las principales, ¿no? Porque entonces... Pero más o menos por ejemplo, cuando yo tengo entendido que cuando hacen diagnósticos, por ejemplo, de niños que tienen problemas de desarrollo, lo primero que detectan es que no tenga sordera. Porque precisamente un niño que tiene problemas de sordera, pues al no escuchar no va a poder verbalizar. Pero si el niño tiene problemas de comportamiento, quiere decir que él sí escucha. Y que el problema ya está ligado más al desarrollo, ¿no? Que a un problema físico, que es, porque la sordera finalmente es un problema físico. La otra pregunta era, ¿cómo comprenden los bebés? ¿No es cierto? Me parece. Sí, bueno, los bebés comprenden, ellos... no es que comprendan lo que uno les está diciendo, totalmente, no, claro, sino que ellos están interactuando contigo y están comprendiendo de manera general, por ejemplo, una sonrisa, una situación alegre, ¿no? Ellos están viendo tus gestos, están escuchando tus palabras, entonces están comprendiendo. A medida, o sea, en esa medida, ¿no? Y luego van a comprender ciertas palabras porque nosotros le estamos diciendo, siéntate, párate, come, camina. Entonces hay ciertas palabras, ¿no? Ciertas actividades a las que nosotros les estamos poniendo el nombre y que ellos están identificando ese nombre con esa actividad. Entonces van, ¿no? Comprendiendo que tienen que hacer ciertas cosas. Al comienzo es
sobre todo actividades. Ahora, en los videos lo que más llama la atención es repito la palabra, la atención que el niño pone a la cara del adulto, ¿no? Porque dicen que el mejor juguete del niño es la cara de un adulto o de otra persona. Y entonces, en todos ellos, una atención extraordinaria, mirando al adulto, esperando a ver cómo reacciona ante su sonido o ante sus gestos, ¿no? Sí. El niño atiende. Sí, atiende. Ahora, si nosotros vamos a ver si ha comprendido en el sentido de comprensión de los términos, y es otra cosa. O sea, él comprende que está en una situación comunicativa que le agrada, que está en vínculo con sus padres, y eso es lo importante, esa edad. O sea, que él comprende que está en una situación comunicativa agradable, ¿no? Claro, claro. Es, al menos desde mi punto de vista, ¿no? También hablan preguntaban sobre el contexto cultural, ¿no? Sí, el contexto cultural tiene que ver mucho con cómo aprende el niño, porque hay ciertas prácticas en la forma en cómo los padres se relacionan con los niños que influyen en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, si el niño está con la mamá durante el día, participa de las actividades y tiene una forma, la mamá, por ejemplo, la mamá que canta, ¿no? Hay ciertos lugares en los que cantan. Entonces el niño está más acostumbrado a establecer, digamos, aprender a comunicarse a través del canto, eso marca también de alguna manera su forma de comunicarse con los demás. Yo me acuerdo hace algunos años como algunos psicólogos decían que la madre andina le hablaba poco al niño. No sé si eso se mantiene hasta ahora, pero era realmente un problema, porque si la madre no le habla al niño, el niño no tiene elementos para desarrollar su lenguaje, porque no le están comunicando a él, ¿no? Entonces, qué importante es eso. Sí, es importante, pero al mismo tiempo el niño no solamente aprende a hablar, digamos, porque, o sea, él habla, o sea, va a aprender a hablar cuando la madre le habla, pero también a través de otras prácticas, ¿no? Entonces, si por ejemplo le canta o le arrulla, también está él aprendiendo Por eso es importante las canciones de cuna, ¿no? De toda la vida, tan tradicionales que siempre han sido, tan importantes para que los niños escuchen desde pequeñitos. Incluso desde el vientre materno, según las investigaciones de la neurociencia, el niño que escucha música en el vientre de la madre, luego la reconoce cuando nace, está comprobado. Así como también reconoce la voz de la mamá o la voz del papá, ¿no? Porque ya la escuchó cuando estaba en el vientre materno. Sí. Luego había otra pregunta, ¿de qué edad los niños y niñas comienzan a desarrollar el lenguaje? No es que exista una norma, existen algunos indicadores que nos dicen que más o menos es el finalizar el segundo año, los niños empiezan a desarrollar el lenguaje verbal, pero eso depende también de muchos factores. O sea, está el factor, educativo de alguna manera, si el niño ha sido expuesto, digamos, a una estimulación del lenguaje, si le han hablado mucho o no, si tiene de repente algunos problemas que tienen que ver ya con el aparato fonoarticulador, ¿no es cierto? Entonces, donde es necesario desarrollarlo, porque no necesariamente, tú puedes hablarle mucho a un niño, pero si el niño tiene algunos problemas que ya tienen que ver más con la parte física, ¿cómo van a poder hablar? Entonces, yo siempre lo tomo esto como referencial porque he visto muchos niños que han logrado hablar recién el tercer año, ¿no? Entre, digamos, 24 y 36 meses, y tienen un retraso del lenguaje, pero luego logran salir de este retraso y se ponen más o menos al nivel de sus compañeros, ¿no? De los pares de la edad. Yo también he visto casos así, y cuando hablan muy bien. De repente, ¿no? Han escuchado mucho, no han hablado, pero de pronto se sueltan a hablar y hablan con mucha propiedad. Claro, entonces de repente, más que todo, sería importante ver si el niño comunica,
O sea que el niño tiene recursos para poder comunicar, Claro, ¿no? claro. Si hacia el final de los 2 años pues él comunica que tiene hambre, que tiene frío, que tiene, no sé, Claro. que quiere jugar, quiere decir que sí, ¿no? Que está desarrollándose y que va a ir adquiriendo poco a poco el vocabulario que necesita para poder expresarse bien. Ahora, ¿no? para terminar, esto que decías de que el niño manifiesta que tiene hambre, que tiene frío, es importante pues que el niño pueda decir, me duele mi cabeza, me duele mi barriga, ¿no? Cuando tiene algún malestar, que pueda decirlo y entonces la mamá puede tomar las medidas necesarias para, ¿no? Pero si el niño no sabe todavía expresarse, es más difícil, tiene que interpretarlo, ¿no? Es más difícil, sí. Bueno, despedimos el programa. No queremos irnos sin antes agradecerle a Carmen su exposición y todo lo que nos ha dicho. La verdad es que como madres nos quedan muchas dudas, como a Anila, a mí también me pasó que yo sentía que mi hijo, por ejemplo, de 3 años, como que le faltaba un poquito el vocabulario, le costaba un poco comunicarse más que otros niños que yo veía de su edad. Y de hecho me dieron unos tips que sí eran como soplar, por ejemplo, pelotitas por un tubito, o sea, tratar de fortalecer un poco la lengua. Me preguntaron si mi hijo masticaba la comida o si es que yo le daba todo licuado, porque esas cosas ayudan a fortalecer los músculos de la boca, entonces ayudan a que el niño pueda hablar, comunicarse mejor. Entonces son pequeños tips que nos pueden servir a todos, porque dentro de todo, si ya nuestro niño tiene un problema un poco más profundo, sí siempre es mejor llevarlo a un especialista, pero si lo podemos ayudar con juegos que son divertidos, como soplar un silbatito, o soplar la pelotita o las plumas, o masticar la comida como debe ser, o ese tipo de cosas siempre ayuda, o trabalenguas, a contarle un cuento y jugar con el niño con sonidos, el auto, cómo hace run, o sea, tratar de que trabaje su lengua ayuda muchísimo, al menos a mí, en mi caso con mi hijo me ha ayudado muchísimo y después se disparó y se puso al día con todos los niños, o sea que igual no se preocupen porque los niños captan todo al toque, como bien lo mencionó también Elena, a mí me sorprende, escuchan una palabra y ya saben cómo utilizarla en la oración perfecta. Entonces son sorprendentes, son una máquina nueva que están aprendiendo y que absorben absolutamente todo lo que nosotros les damos. Así que nos vamos y nos vemos prontito. Cuídense mucho.